En nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. Exacto. Más bonita. Más bonita que esta. Buenas tardes. Antes de partir con la sesión, dar la excusa del fiscal nacional, que me llamó el día de hoy diciendo que estaba con un tema puntual de su gestión, así que la señora Mónica Naranjo va a dar el avance presupuestario del primer semestre del año en curso. Así que vamos a iniciar la sesión dándole la palabra a la señora Mónica. Una vez que termine la Fiscalía, nosotros hacemos las consultas como ha sido la tónica de todos estos años. Señora Mónica, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho saludar a la honorable comisión, a los miembros de la Secretaría y a los asesores que se encuentran presentes. Si me permite, voy a compartir una presentación, que es la que ustedes tienen impresa. Y la vamos a poner en formato. Ahí. ¿Se ve? Sí. Efectivamente, bueno, el objetivo de la sesión, tal como comentaba, señor presidente, tiene que ver con la ejecución presupuestaria del Ministerio Público al 30 de junio del año 2024. Para estos efectos nos vamos a referir muy brevemente a los antecedentes generales respecto al Ministerio Público, al presupuesto del año 2024, a un breve detalle de la ejecución presupuestaria de acuerdo a cada uno de los subtítulos, y nos detendremos particularmente en tres glosas en el fondo que están vinculadas con los gastos en atención a víctimas y testigos, publicidad y difusión, y ejecución vinculada con la ley de entrevista investigativa videograbada. Bueno, como ustedes saben, el Ministerio Público es un órgano autónomo y jerarquizado, está regido por la Ley Orgánica Constitucional, la Ley 19.640 del año 1999, y tiene como funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Asimismo, le corresponde adoptar las medidas para proteger a las víctimas y los testigos. En relación con el cuadro que se plantea ahí, tiene importancia principalmente para poder determinar la expansión territorial que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, y por supuesto contamos con una Fiscalía Nacional, 19 Fiscalías Regionales, 118 Fiscalías Locales, 3 oficinas de atención y 3 futuras Fiscalías locales que corresponden a Colchane, San Pedro de Atacama y Cabo de Hornos, que nos referiremos también más adelante, dando un total de 154 entre oficinas y fiscalías, que para todos estos efectos, ¿por qué es importante ser presente? Precisamente porque vamos a darnos cuenta que en esto se va gran parte en el fondo de los gastos de operación que corresponde en el fondo al presupuesto ejecutado. A junio del año 2024, la institución cuenta con una dotación establecida en la Ley Orgánica Constitucional y las leyes modificatorias de 4.404 personas, de las cuales 795 corresponden a fiscales y 3.609 a funcionarios, siendo la dotación efectiva de 4.308 personas a esa fecha. Si nosotros en el fondo hacemos una distinción, podemos obviamente que corresponden a un 52% de dotación de mujeres y un 48% a hombres. Básicamente, en el fondo, la lámina que sigue a continuación da cuenta de cómo se ha ido incorporando dotación al Ministerio Público desde el inicio, desde la Ley 19.640, siendo la última la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que establece en el fondo una serie de fiscales especializados, de los cuales han ingresado al Ministerio Público. Ahora, bueno, particularmente en octubre de 2024, se van a ingresar los últimos. Los últimos quedan un número de 10 y posteriormente quedan pendientes unos que ingresan en octubre del año 2025, dando el total de 4.410. Como parte también de los antecedentes, es importante dar cuenta de cómo han evolucionado las causas que ingresan al Ministerio durante los últimos años. Particularmente acá se evidencian las causas desde el año 2013 hasta la proyección que se hace respecto del año 2024. Ahí obviamente se presente que la proyección del año 2024 pues, ya está alcanzando entre lo que son los ingresos más altos de causas que hemos tenido en el Ministerio Público, que son particularmente del año 2019, que es previo a la pandemia. Pero con la diferencia en el fondo que hoy día los ingresos que nosotros tenemos son de mucha mayor complejidad que aquellos que teníamos el año 2019, particularmente todo lo que tiene vinculación con el crimen organizado, que requiere mayor capacidad investigativa y también en fondo mayores gastos en prestaciones para atender a víctimas y testigos, como daremos cuenta a continuación.
Luego, en el fondo, solo dos tablas que tienen relación con la cantidad de casos por región por cada 10.000 habitantes, en que el fondo da cuenta que las regiones que parecen en el fondo con mayor casos por cantidad de 10.000 habitantes son los casos de Arica, Parinacota, Aysén, Atacama y así sucesivamente. Y luego la cuadro que está a la derecha da cuenta en el fondo de las variaciones que han tenido estos ingresos desde junio del año 2023 hasta junio del año 2024, en que ahí podría eventualmente llamar la atención la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, pero eso obedece principalmente a la incorporación del programa ECO. ECO en la región metropolitana está concentrado, es un solo programa para toda la región metropolitana y los ingresos de las causas se hacen a través de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, dado que el fiscal jefe es el coordinador del programa en la región metropolitana, que es el fiscal Héctor Barro. Luego ya mirando básicamente cuál es el presupuesto vigente, por lo tanto vigente al 30 de junio, tenemos el total de 275.714.338 pesos que corresponde al 100%, que están ahí desglosados por cada uno de los subtítulos. Me voy a ir refiriendo a cada uno de ellos en particular, así que lo iremos viendo a continuación. En la lámina que sigue se evidencia la diferencia entre el presupuesto entregado inicialmente en la ley de presupuesto, que correspondía a 267.000 millones y fracción, y luego todas las variaciones que ha tenido entre el presupuesto durante hasta el 30 de junio, que básicamente tiene que ver con modificaciones en tema de honorario, etcétera. Y GORE, particularmente temas de GORE, causas rezagadas. Y particularmente eso en el fondo es lo que aparece en esta lámina, que son 275.000 millones, que como decía era el presupuesto vigente al 30 de junio. En este punto, efectivamente, es el detalle de las variaciones presupuestarias que se han generado, que por supuesto tienen razón con decretos particulares, y aquí efectivamente se evidencia cuáles han sido los aumentos presupuestarios que ha tenido entre el presupuesto en relación con el presupuesto inicial asignado, que corresponden al decreto por causa rezagada, al Plan Calles sin Violencia, que nos referiremos también en relación con ese punto, más particularmente porque en el fondo se hace un descuento, digamos, de 3.000 millones de pesos y fracción. La deuda flotante, los GORES que nosotros hoy día mantenemos, que tenemos con Arica, Maule y Tarapacá, y además el incentivo al retiro. En cuanto a la ejecución propiamente tal, al mes de junio tenemos una ejecución presupuestaria de un 53,9%, que como podrán ver en la lámina siguiente, es una ejecución muy similar a la generada en los últimos años. De hecho, al año 2023 teníamos un 53,5%, así que la verdad es que estamos bastante parejo con los años anteriores. Y ya empezando a hablar en el fondo por cada uno de los subtítulos, el primero que tenemos nosotros es el subtítulo 21, que corresponde obviamente a gastos en personal. Los gastos en personal efectivamente corresponden al porcentaje más alto que nosotros tenemos dentro del presupuesto, que corresponde a un 74% del total del presupuesto entregado al Ministerio Público. Tenemos obviamente el 30 de junio un gasto presupuestario de un 58,6%. Y que corresponde básicamente, principalmente a remuneraciones con un 49,5%, y los otros que tiene que ver con otros gastos de subtítulo 21, que son viáticos, trabajo extraordinario, honorarios a suma alzada, bonos de desempeño, alumnos en práctica, aporte de bienestar y asignación de traslado, que alcanzaron una ejecución de un 128%. Y este mayor porcentaje de ejecución de un 128% corresponde al pago de bono de desempeño individual e institucional que se genera en el mes de marzo para el Ministerio Público. Luego en el subtítulo 22, que corresponde a un 16,9% del presupuesto asignado al Ministerio Público, tenemos tres ítems fundamentales, que es operación, los fondos de prestaciones a víctimas y testigos, más conocido como FAE, y los peritajes privados. En conjunto tenemos una ejecución de un 40% al 30 de junio. Este valor es concordante con el menor nivel de actividades que se desarrollan en el primer semestre del año. En cuanto a la ejecución de prestaciones a víctima y testigo, es del 47,5%. Se espera una mayor ejecución durante el segundo semestre de acuerdo con las proyecciones de gasto. Ahí, obviamente, señalar que, no obstante que también me referiré más adelante con un poco más de detalle,
tal como se señala, los mayores gastos se concentran en el último trimestre del año. Y además hacer presente que en los últimos 3 años la cantidad presupuestaria que se nos ha otorgado para el Fondo de Atención de Víctimas de Testigos de alguna manera nos ha quedado corta y por lo tanto hemos tenido que hacer reasignaciones. De hecho, en el último año, que es el año 2023, tuvimos que aumentar un 21% el gasto del Fondo de Atenciones de Prestaciones a Víctimas y Testigos, y ahí también cuando nos referiremos a esa glosa voy a explicar cuáles son los motivos para ello. Y en cuanto a la ejecución de los peritajes privados, está acorde con el nivel de ejecución de otros años, donde generalmente a partir del tercer trimestre se comienzan a pagar los peritajes solicitados durante los primeros meses del año. Importante señalar también en este punto que dentro del subtítulo 29 hay un ítem importante para nosotros que tiene que ver con lo que hoy día hemos denominado como seguridad fiscales. Esto en el fondo es un ítem muy importante para el fiscal. Él ha creado una unidad de seguridad para fiscales y funcionarios y nosotros en el fondo con cargo a la operación, al gasto de operación, estamos destinando recursos precisamente para resguardar a aquellos fiscales o funcionarios que están expuestos a amenazas o a peligros en razón obviamente del ejercicio de su función. Esto en el fondo hago presente porque después, como a ustedes mismos les llega el exploratorio del año 2025, se darán cuenta que nosotros estamos reforzando, estamos pidiendo un aumento de dicho gasto precisamente porque cada vez nos estamos enfrentando a una mayor cantidad de amenazas en relación con los fiscales particularmente, pero también en relación de algunos funcionarios. Y también dentro del ámbito de seguridad se están cubriendo gastos de infraestructura, poniéndole en el fondo mallas de seguridad a cierta fiscalía, blindaje a algunos vidrios, etcétera, precisamente porque hoy día contamos con un experto de seguridad que nos está asesorando en la materia. En la lámina siguiente pueden ver efectivamente cuáles son los principales gastos que se están generando. Acá obviamente señalar que en el subtítulo 22 para nosotros el gasto más importante tiene que ver con la operación, que tal como yo señalaba, dado la cantidad de fiscalías locales que tenemos, significa un gasto muy importante para la institución y que cada vez está siendo más alto los gastos principalmente que tienen que ver con servicios de vigilancia, con arriendo de edificios, con el arriendo de equipos informáticos y particularmente aquí está destacado el gasto de electricidad porque sabemos que se viene un aumento importante de electricidad en el cual nosotros ya tenemos presupuestado que al menos en el fondo vamos a tener alrededor de 500 millones adicionales. 500 millones adicionales que hoy día no contamos solamente por el alza de las cuentas de luz. Luego tenemos en el subtítulo 23 que la ejecución alcanza un 294%, en que el 371,5% corresponde al pago de indemnizaciones de finiquitos a funcionarios, particularmente las indemnizaciones que se generan en virtud de la aplicación del artículo 81K, que es una causal de desvinculación que tiene el Ministerio Público, que se aplica en el mes de marzo, y también obviamente finiquitos que dicen relación con los cambios de los equipos directivos de aquellos fiscales regionales que han terminado su periodo. Y mientras que el 23,7% de ejecución corresponde al pago de bonificación de incentivo al retiro para funcionarios que se acogieron voluntariamente al retiro durante el primer semestre del año 2024. En el caso del subtítulo, no alcanzo a ver, subtítulo 24, gracias. El subtítulo 24 que se refiere a las transferencias corrientes, tenemos un 33,6% de ejecución presupuestaria, que básicamente acá también está dividido en 3 ítems, si se puede decir. Uno que es las transferencias que hacemos al sector privado, que particularmente se traducen en becas, que tenemos un 1,6% de ejecución. Eso la verdad es que corresponde a las becas para estudios de nuestros funcionarios y de fiscales, y que efectivamente es una ejecución presupuestaria baja porque durante los primeros meses del año lo que se hace es establecer el plan de capacitaciones, abrir obviamente la posibilidad de concursar a las becas y las becas se materializan durante el segundo semestre, por eso la ejecución es tan baja. Luego tenemos las transferencias al Gobierno Central, que particularmente dice relación con el pago del subsidio por el Centro de Justicia de Santiago. Nosotros somos usuarios, obviamente, de Centro de Justicia detrás de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y ese pago de subsidio se pagan 2 cuotas que tienen que hacerse durante los meses de abril y el mes de... abril, mayo y noviembre. Y por lo tanto se ha pagado a la fecha solo la mitad, una sola de las cuotas de las dos. Y el tercer punto tiene que ver con a otras entidades públicas y particularmente aquí es donde nuestra subtítulo 24 se vio incrementado en 13.248.702 pesos, que corresponde al Plan Calle Sin Violencia, que es particularmente este programa que yo me refería, al programa ECO, que es de equipos de crimen organizado y homicidios y secuestros.
que es aplicable en 10 regiones del país, desde Arica hasta la región del Biobío, saltándose, digamos, Ñuble, y que a la fecha significa un 32,4% de ejecución presupuestaria. Acá me refiero con un poco más de detalle a este proyecto ECO, particularmente respecto a aquellos ítems de gastos que nosotros tenemos que tienen que ver con honorarios, con inversión y con el gasto corriente. A nivel de honorarios, tenemos una ejecución de un 47%. Nosotros tenemos en el fondo una cierta cantidad máxima de personas a contratar honorarios, que son 252 personas que se encuentran contratadas. A nivel de inversión, también obviamente nos han entregado presupuesto para poder realizar inversión que, si bien acá aparece como un 0% de inversión, la verdad es que durante el mes de julio ya empezamos a hacer las licitaciones, particularmente para comprar vehículos blindados, para comprar escáner 3D, para servidores de alta gama que permitan sostener en el fondo los software que hacen análisis criminal para extracción de información de teléfono, etcétera. Y eso en el fondo ya se empezó a ejecutar a partir del mes de julio. Y el gasto corriente, que por supuesto es la mantención de las oficinas, arriendo, etcétera, que ahí tenemos un 20% de ejecución. No sé si hay algo más. Particularmente acá, hacer presente, señor presidente, que en un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los gastos de operación los estamos cubriendo inicialmente nosotros. En el fondo lo que hicimos fue transferir o reasignar presupuesto nuestro desde el subtítulo 22 al subtítulo 24, con el compromiso del Ministerio de Hacienda que en la medida que vayamos ejecutando este gasto en operación, se nos va a reintegrar a nuestro subtítulo 22, porque de alguna manera hoy día estamos mermados en 3.339.674 pesos, que son lo que corresponde al gasto de operación que está proyectado hasta fin de año. ¿Sí? Luego tenemos el subtítulo 29, particularmente la adquisición de activos no financieros, donde tenemos un 23,9%, siendo la mayor ejecución la que corresponde a los equipos informáticos. Si nosotros vemos la lámina siguiente, que está un poco más desagregada de acuerdo al ítem, particularmente en el caso de vehículos, si bien tenemos una ejecución de un 0%, para este año nosotros teníamos presupuestada la compra de 2 vehículos para la Fiscalía Regional de la Araucanía y la Fiscalía Regional de Magallanes, y la de la Araucanía se encuentra adjudicada a la fecha, así que está pendiente solamente Magallanes en proceso de ejecución. En cuanto a los mobiliarios, tenemos una ejecución de un 12%, pero se prevé obviamente gastos también en los proyectos, en compra de mobiliarios por los proyectos GORE de Arica y Maule. Las nuevas fiscalías locales que comenté al inicio son estas 3 nuevas fiscalías. Salas de entrevistas videograbadas, que también me voy a referir cuáles son aquellas que se van a implementar durante este año. El mobiliario para la instalación de los nuevos fiscales de RPA, que los últimos, como les decía, este año ingresan en octubre 2024, y reposición para las fiscalías locales del país. En cuanto a máquinas y equipos, tenemos una ejecución de un 8,8%, en que particularmente se ha gastado en equipos de seguridad fiscales, en circuitos cerrados de televisión, en radiotransmisores, también en estufas, televisiones para salas de reunión, etcétera. Y también proyectamos gastos a fin de año que particularmente hice relación con GORE y con habilitaciones de espacios para y maquinaria obviamente para los nuevos fiscales que se van a ingresar. En cuanto al equipo informático, tenemos un 20% de ejecución presupuestaria, en que se han comprado computadores de alta gama precisamente para soportar estos software que yo hacía mención, que son usados en investigaciones de alta complejidad. Discos duros, notebook y además, en el fondo, equipos informáticos para las salas de entrevista investigativa. Y tenemos también obviamente compras para el segundo semestre en la misma línea anterior. En cuanto a los programas informáticos, tenemos un 33,6% que tiene que ver con la adquisición de software precisamente para llevar a cabo análisis criminal, y otros activos financieros no tenemos ejecución durante el primer semestre, y lo que tenemos proyectado para el segundo semestre es la compra de un ascensor para la Fiscalía Local de Curicó, que se tiene que licitar. Luego, en el subtítulo 31, que se refiere a las iniciativas de inversión, la ejecución alcanza un 30,8% el primer semestre del año 2024.
Dentro de la cartera de iniciativas contempladas para el presente año se encuentran en desarrollo en sus distintas etapas 14 proyectos con un presupuesto vigente de 5.635.758 pesos. Ahí obviamente, como pueden ver en el cuadro, se señala las distintas proyectos que se están llevando a cabo, que se encuentran en distintas etapas, ya sea en etapa de diseño o en etapa de ejecución. Ahora, el porcentaje más alto dentro de este subtítulo lo hice relacionado, el porcentaje más alto me refiero a dinero asociado en el subtítulo, tiene que ver con las obras civiles, que se lleva el 80% del presupuesto, y en ese caso la ejecución a junio alcanza un 37,7%, asociada principalmente a 3 proyectos actualmente en ejecución, que es la Fiscalía Local de Río Negro, que ya está próxima a concluir, la construcción de la Fiscalía Local de Carahue, y también la construcción y equipamiento de la Fiscalía Local de Parral. También obviamente está incorporado acá porque parte ya, ha partido, entiendo yo, ya en el fondo la ampliación y mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes. Hacer presente también que en cuanto a las fiscalías locales de Parral y Cauquenes, en este caso, en el fondo, estos son ingresos que fueron percibidos por la vía de la Subdere en el contexto del plan de reconstrucción de la región del Maule. Y acá en este caso tenemos la inversión ejecutada al mes de junio del 2024, que representa un 42,8% con 423.318.000 pesos. Eso. En cuanto a la glosa referida a víctimas y testigos, nosotros tenemos obviamente ahí para el financiamiento va primero a las prestaciones relativas al Fondo de Atención de Víctimas y Testigos para cubrir call center, traducción de idiomas y señas, equipos informáticos, mobiliarios, máquinas y equipos. Tenemos obviamente un monto de 5.478.839 pesos, que es el 100% de la glosa asociada a víctimas y testigos. En este caso, la ejecución del Fondo de Aporte Económicos a Víctimas y Testigos alcanzó en el primer semestre un 47,51%, con un presupuesto asignado de 4.205.621, que es un 76,8% del total de la glosa autorizada para el año 2024. Acá, como les señalaba, hacer presente que en los últimos 3 años hemos debido reasignar fondos propios para el aumento del Fondo de Atención a Víctimas y Testigos. El año 2021 se aumentó en un 6,47% en relación con lo inicialmente establecido en la Ley de Presupuesto, el año 2022 en un 15,43% y el año 2023 en un 21,45%, que significó sumar 369 millones 369.786.000 pesos, reasignados desde entrevista investigativa y desde otros gastos propios que tenemos. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Particularmente por lo que me refería, porque cada vez obviamente están siendo más caras las prestaciones que nosotros estamos realizando a nuestras víctimas, y esto tiene que ver obviamente con el cambio del fenómeno criminológico, en que particularmente las víctimas asociadas a crimen organizado requieren un mayor seguimiento en cuanto a las prestaciones, pero también requieren prestaciones que son más caras. Particularmente hoy día hemos visto que en razón de crimen organizado y particularmente por la aplicación de este programa ECO, tenemos víctimas que es necesario trasladar, reubicar, y esos son obviamente costos importantes para la institución. ¿Ya? Acá está en el fondo básicamente los principales tipos de prestaciones otorgadas, que por supuesto tienen que ver con temas de elementos de seguridad, lo que yo me refería a traslado, gastos de alojamiento, atención psicológica, asistencia social, indemnización por lucro cesante, etcétera. Y que se dividen, por supuesto, en prestaciones de protección y prestaciones de apoyo. Señora Mónica, ¿le interrumpo un poquito? Sí, por supuesto. Vamos a ir a votar un proyecto, volvemos. ¿Ah? Y No hay ningún ahí problema. reiniciamos. Así que vamos a suspender 5 minutos. No hay ningún problema. Gracias. Recording stopped.
Está ahí Recording in progress. Señora Mónica, tiene usted la palabra para seguir escuchando la presentación del presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como comentaba, estamos acá hablando particularmente de la glosa relativa a víctimas y testigos, y yo estaba planteando que, si bien obviamente a la fecha la ejecución presupuestaria corresponde a un 47,51%, que uno podría decir corresponde, digamos, con la altura del año, la verdad es que los gastos se concentran en el último trimestre, y eso se puede mirar históricamente, probablemente lo vamos a ver en algún minuto, pero además también en el fondo ser presente que, como señalaba, la cantidad de dinero que se está asignando en el fondo por esta glosa presupuestaria en los últimos 3 años ha quedado bastante corta, y en el año 2023 se tuvo necesariamente que aumentar en un 21,45% a raíz de reasignaciones que tuvimos que realizar como Ministerio Público. Y también ahí se señalan los principales tipos de prestaciones otorgadas que van en el ámbito de la protección como del apoyo. Luego, en el fondo, viene un cuadro en que da cuenta de cómo se distribuye el FAE entre las diferentes regiones. Básicamente, hoy día tenemos Antofagasta. De hecho, esto es va muy de la mano de lo que yo mencionaba. Hoy día, en el fondo, los gastos que tenemos por temas de víctimas están particularmente concentrados en materias de crimen organizado, en que uno puede apreciar que, sobre todo en las regiones del norte, Antofagasta y Tarapacá, que enfrentan con estos fenómenos criminales, tienen gastos presupuestarios altos. Y ese es en el fondo el porcentaje de ejecución que llevan al 30 de junio del año 2024. En cuanto a otro de los temas vinculados a víctimas y testigos, tiene que ver con el ítem relativo al call center y servicios de traducción, en que hay un 32% de ejecución a la fecha. Y en cuanto al ítem de inversión, hay un 49,8% al primer semestre, que se divide entre mobiliarios, máquinas y equipos informáticos. Finalmente, la ejecución alcanzó el primer semestre en lo que dice relación, esto particularmente una glosa distinta, que es publicidad y difusión. La ejecución alcanzó el primer semestre un 28,23%, principalmente en gastos relativos a publicaciones para proveer cargos vacantes y avisos de licitaciones públicas. Y ahí también está el detalle del gasto por región el primer semestre. Y finalmente, la última glosa que vamos a mencionar tiene que ver con el sistema de entrevista videograbada en razón de la ley 21.057. El presupuesto ejecutado asociado a la implementación y operación del sistema de entrevista videograbada alcanzó una ejecución de un 2,7% el primer semestre del 2024. Esto tiene que ver también con una serie de gastos que tienen que ver con los cursos de formación y con de formación inicial, que se denominan los CIFE, y los de programas de formación continua, que se van a ejecutar durante el segundo semestre del año y que son los gastos más altos dentro de este ítem presupuestario. Así también, obviamente, tenemos habilitaciones de salas de entrevista investigativa que también se van a hacer durante el segundo semestre, y por lo tanto va a gastarse particularmente la glosa completa, como se dará cuenta a continuación. Al 30 de junio del 2024, si bien no hay gasto en ejecución, porque es un 0% en inversión asociada a la implementación de las salas para la operación, esto se debe a que durante el segundo semestre se van a habilitar las salas en el caso de Parral y Carahue, una vez que concluya la habilitación completa de la Fiscalía Local correspondiente, ¿ya? Así que ahí vamos a tener obviamente las salas instaladas en esas dos fiscalías locales, donde se entreguen los inmuebles de esta fiscalía. Y del año 2018 al año 2023, a la fecha se han implementado 77 salas para entrevistas videograbadas a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, y ahí, como pueden apreciar en el cuadro, se señala obviamente cuál es la distribución territorial en las diferentes regiones de estas salas en cuestión. Finalmente, para el año 2024 se encuentra en proceso de habilitación las salas que están en la Fiscalía Local de Maipú, que corresponde a la región metropolitana occidente, la Florida, que es una segunda sala para esta Fiscalía Local, que obedece en el fondo a la cantidad de entrevistas que se llevan a cabo, para Parral y para Curanilahue, un total de 4. Y las salas para implementar para el año 2025-2026 se dan cuenta obviamente en esa cuadro que se señala en las diferentes regiones: Arica, Valparaíso, Occidente, Valparaíso nuevamente, Maule, Araucanía y Los Lagos, con 5 salas para el año 2025, 3 salas, perdón, para el año 2025, 2 salas para el año 2025, ya. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mónica, por la
información que nos entrega en base al presupuesto 2026. Le voy a ofrecer de nuevo. ¿Cómo? Le voy a ofrecer la palabra a los parlamentarios de la comisión con respecto a la presentación que nos hizo la Fiscalía Nacional. Diputado. Senadora. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Yo tengo algunas consultas más bien generales. Agradezco la presentación y saludo no solamente al presidente, al diputado, sino que, por cierto, a Mónica y a todo el equipo que la acompaña. El programa ECO, que aparentemente, ¿no es cierto?, ha sido una buena decisión, ya ha llegado a buen término, yo lo sé por experiencia propia en la región de Tarapacá, específicamente en Alto Hospicio, donde fue uno de los lugares donde comenzó, ¿no es cierto?, y dio muy buen resultado. Yo quisiera saber cuál es la proyección de cuándo tener estos ECOs o este programa desarrollado en todas las regiones, que hoy día nos decían, ¿no es cierto?, que estaba solo hasta Biobío y por lo tanto falta de ahí al sur. Y llama la atención cuando vemos el ingreso de causa y la variación de las mismas. Por ejemplo, Los Ríos es una de las que tiene, bueno, luego de la región metropolitana sur, por lo que usted explicó, una de las variaciones más altas en ingreso de causa. Entonces uno dijera, debiera ser a lo mejor la primera prioridad. Esto lo ha manifestado también reiteradamente el senador Durresti en la Comisión de Constitución y hoy día ver los datos pareciera que tiene una lógica. Pero idealmente, más allá que se van generando estos programas por las necesidades, creo que todas las regiones aspiran, ¿no es cierto?, a ojalá tener ese programa. Luego quisiera consultar una consulta general en el sentido de si la Fiscalía Nacional, alguna de las fiscalías regionales o las locales han sufrido intentos de hackeo y si existen ciertas medidas que haya tomado el Ministerio Público para que esto no ocurra. También quisiera preguntar para cuándo se tiene presupuestado que estarán o entrarán en funcionamiento las 3 nuevas fiscalías, entre ellas la de Colchane. Quisiera saber también, nombró usted y particularmente en las regiones del norte, los convenios con los gobiernos regionales, ¿qué financian y a qué apuntan? Y no encuentro la página ahora, pero me llamó la atención en un par de láminas, una donde estaban, no sé si los delitos, las causas por cada 100.000 habitantes, pero me llamó la atención en 2 láminas que no encuentro ahora, que Aysén lidera algunas cosas, no sé si lidera, pero está en la tabla media que uno pensaría que es una comuna extremadamente tranquila, que también entiendo, ¿no es cierto?, que esas variaciones, ahí estaba, sí, esta era el ingreso de causa, también tiene un número cada 100.000 habitantes, porque si uno ve el monto total, claro, son más chiquititas, pero cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto?, tiene un número no menor o está en segundo lugar. 10.000 habitantes, perdón, cada 10.000 habitantes. Y también en una de las últimas láminas, que no me acuerdo qué era lo que mostraba, pero también mostraba, ¿no es cierto?, como altos ingresos, lo que pareciera preocupante cuando víctimas y testigos. Acá también tiene, ¿no es cierto?, una ejecución presupuestaria de un 59%, lo que significa, ¿no es cierto?, que es bastante utilizado. Eso significa que tiene muchas causas o tiene muchos testigos protegidos. Son las cosas que me llaman la atención por ahora, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Diputado Romero, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la señora Mónica y al equipo que la acompaña. Excelente su presentación. También sumármelo a las inquietudes que hace la senadora Ensperger respecto de los casos ingresados el 30 de junio.
si sacamos la cuenta que el promedio es 4,9% de crecimiento, al menos cuento 9 regiones, por así decirlo, zonas, en que estamos por sobre el presupuesto. Pero además de los ríos, que también me llamó la atención, un 9%, bastante, con casi el doble, o el doble en realidad. Me llama la atención la Antártica, Magallanes Antártica 6,4%. Uy, yo no lo vi. 6,4%. Claro, Magallanes Antártica 6,4%, y me gustaría también saber. Ahora, también me llama la atención que hay regiones que bajan en el norte de Chile, particularmente, 0,8 en Tarapacá, hay una baja, Atacama, también saber. Hay gente que confía menos en la justicia o se cometen menos delitos, no tengo idea. Mucho menos denuncia. O menos denuncias, nomás, por claro. Cantidad de menos denuncia en el norte, sobre todo. Eso puede ser. Lo otro que me llama la atención es el tema del gasto en personal. Aquí en la página 13, claro, efectivamente uno pensaría que estamos bien en cuanto a las remuneraciones, que vayamos a esta altura más o menos en la mitad del presupuesto. Pero me llama profundamente la atención el tema del porcentaje del 128% de ejecución de los otros, y que hice relación básicamente por el bono de desempeño individual institucional. Yo no se lo voy a preguntar ahora, evidentemente, porque es imposible darme el detalle, pero sí es que yo creo que nosotros como comisión para la tramitación del presupuesto nos gustaría ver cuáles son esas metas que se pone el Ministerio Público. Porque yo se lo planteé, no sé si usted recuerda, presidente, que cuando vimos el presupuesto el año pasado, ¿cuáles son las metas que se ponen? Metas por actividades, metas por casos resueltos. ¿Cuáles son los bonos de desempeño que se gasta esta gran cantidad de plata? Aquí estamos hablando que el presupuesto vigente son 23.000 millones, ¿cierto? Al 2024, y llevamos gastado 30.000 millones al mes de junio. Eso es lo que yo estoy viendo acá, en otros, ¿ya? Entonces yo ahí quisiera saber cuál es la razón de esta desviación más allá del presupuesto. Además, para la aprobación del presupuesto nosotros quisiéramos saber dónde están puestos los incentivos, cuáles son esos incentivos. Otra cosa que me llama la atención, presidente, es... Diputado, ¿le podemos acordar que soliciten esa información que está pidiendo usted por oficio Sí, por a la favor. Secretaría y de ahí lo digamos para que usted la tenga cuando Si está de acuerdo, sí, Ok, están de acuerdo. entonces acordamos eso. Lo otro que me llama la atención es la página 16, que en la ejecución presupuestaria del subtítulo 23, la ejecución alcanzó un 294%, ¿ah? Y el 370 corresponde al pago de indemnización. Yo quisiera saber aquí número, cantidad, detalle de gente. ¿Despidieron mucha gente en la Fiscalía? ¿A qué se deben todos estos pagos? O sea, ¿a qué se refiere esto, digamos? Obviamente hay una desviación acá no menor en esto. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que se están tomando o la entidad de la gente que se está sacando del Ministerio Público? Ya explicaron lo que era el plan de calle sin violencia. Eso, presidente, por ahora son mis dudas. Yo creo que para el tema del presupuesto es importante que se aclaren estas cosas, los PMG, de la naturaleza de los PMG, y lo otro que expliquen estas desviaciones, particularmente en pago de bonos y en las indemnizaciones. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Lo mismo sería para esta partida, señora Mónica. También mandarlo junto con la anterior, el desglose y la explicación. Yo sumarme a todo lo que se ha dicho y además de eso quiero hacer una consulta. Que nosotros en la ley de presupuesto el año pasado dijimos al Ministerio, al Gobierno, que los programas de calle sin violencia que estaban radicados en el Ministerio del Interior fueran directamente a ustedes. Las transferencias han sido fluidas, ha sido mes a mes o fue toda la partida completa. ¿Y cómo lo están visualizando ustedes para el año 2025 esta misma partida? ¿Van a seguir con el tema de transferencias desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, o lo tienen considerado dentro del presupuesto propio de la Fiscalía? Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Espero poder referirme a cada uno de los puntos que fui tomando nota en la medida que se iban planteando. En relación con lo que plantea la senadora Bensperger, aprovecho la oportunidad, en el fondo, para poder referirme a lo que han sido los resultados de este programa ECO. Se me dan acá.
Los resultados de este programa ECO, nosotros en la mañana en otra comisión comentábamos que lo primero es que para nosotros es muy importante tener transparencia respecto de la gestión que se está haciendo con estos dineros que nos han referido el Ministerio del Interior, y para esos efectos estamos haciendo una alianza con el BID para efectos de que efectivamente haga una evaluación externa en cuanto a los resultados de gestión investigativos respecto a este programa ECO. Eso es lo primero, por lo tanto vamos a tener un informe de una entidad con un respetable valor, digamos, para poder evaluar este programa. No obstante ello, nosotros de todas maneras ya llevamos algunos resultados parciales, a pesar de que llevamos muy pocos meses funcionando con el proyecto ECO. Y para ello, básicamente, lo que se hizo fue tomar un grupo de control y compararlo, obviamente, con el grupo de tratamiento. Este grupo de control se tomó en consideración una serie de fiscalías respecto a las cuales se cometían homicidios consumados y secuestros en el primer semestre del año 2023, que no estaban, por supuesto, afectos a este programa ECO porque no existía, y se comparan con el grupo de tratamiento que son los homicidios consumados y los secuestros que han sido tratados en el contexto del programa ECO. Y en esa comparación tomamos en consideración dos indicadores. El primero de ellos, que es la tasa de casos con al menos un formalizado, y por otro lado, la tasa de imputados formalizados. Y ambos, en el fondo, indicadores se miden tanto para secuestro como para homicidios consumados. En ese sentido, podemos señalar que ha aumentado en un 10,7% la tasa con al menos un formalizado para los casos de homicidio consumado, y en el caso de secuestro, que es aún más importante, tenemos en el fondo un 142% de aumento de formalizados, en el fondo casos con al menos un formalizado, que la verdad es que es un aumento bien considerable. Y respecto al indicador de tasa de imputados formalizados, en el contexto de homicidios consumados ha aumentado un 38,8%, y en el caso de los secuestros un 106% de aumento. Por lo tanto, en todos los casos, obviamente, que se han evaluado, ha habido un aumento considerable respecto tanto a la cantidad de formalizados por causa como a la cantidad de imputados formalizados. Dicho lo anterior, efectivamente, lo que se está presupuestando para el año 2025 es mantener, obviamente, este mismo programa, pero en principio se mantendrían respecto de las mismas 10 regiones, porque la verdad es que, si bien, obviamente, tal como comentaba la senadora, puede que haya mayores ingresos en otras regiones, lo que mira en particular este programa es los homicidios consumados y los secuestros. No es cualquier tipo de delito, sino que es particularmente aquellos que son de mayor gravedad, porque el programa ECO lo que mira precisamente es la constitución en el sitio del suceso y un rápido levantamiento de la evidencia con miras en el fondo a fortalecer la labor investigativa y a tener una temprana atención a las víctimas de este tipo de delitos, víctimas y testigos de este tipo de delitos, de forma tal de que colaboren nuevamente también en la investigación. Entonces, en ese sentido, se mantendrían en principio las 10 mismas regiones que existen hoy día. Lo que sí, obviamente, han habido conversaciones con el Ministerio del Interior en el sentido de ampliar este programa ECO a otro tipo de delitos, que en este caso serían los robos violentos. Particularmente se está hablando de portonazos y encerronas, que se está pensando hacer respecto de la región metropolitana y probablemente respecto de una región más que está por determinarse quiere ser una región piloto. Esas conversaciones obviamente las hemos sostenido ya con el Ministerio del Interior y eventualmente en el fondo podrían estar financiadas para el próximo año. Aprovecho en el mismo punto porque usted lo plantea, senador, cómo ha sido el tema de la transferencia. Bueno, efectivamente nosotros suscribimos un convenio de transferencia con el Ministerio del Interior que ha fluido, se hizo los primeros meses del año, fue tomado de razón con un alcance pero bastante acotado, y se han ido en fondo, se transfirieron los fondos desde un inicio, 9.000 millones de pesos y fracción, y lo único que restó fueron estos 3.300 millones de infracción que yo comentaba que de alguna manera nosotros reasignamos de su título 22 a el 24, pero para efectos de cubrir la operación de este programa ECO y que de todas maneras tenemos obviamente este compromiso del Ministerio de Hacienda de que va a ser repuesto nuestro propio presupuesto. Por lo tanto, prevemos este año, por supuesto, sí, porque además nos faltan 3.300 millones, si no, no llegamos a fin de año. Así que ese es el fondo del compromiso en relación con ECO. Respecto a lo que preguntaba la senadora Ensperger respecto a los intentos de hackeo, la verdad es que no tenemos hasta la fecha intentos reales de hackeo en ninguna de nuestras fiscalías. No obstante, en el fondo estamos implementando un programa piloto que tiene que ver con posibilidad de tener trazabilidad respecto de la documentación que maneja el Ministerio Público y quién en el fondo accede a dicha documentación. Eso en el fondo es un programa que el fiscal tiene en mente y que vamos a partir en fondo llevando a cabo primero con unos pilotos
para ver obviamente cómo efectivamente funciona. Ahora, en cuanto al fondo, precisamente la trazabilidad de la información, ahí es muy importante que tenemos que seguir avanzando en la incorporación de tecnología, porque por supuesto es bastante más fácil y es posible, digamos, hacer una trazabilidad de un documento digital que de un expediente físico. O sea, en el fondo el expediente físico es difícil en el fondo poder saber quién tuvo acceso a un expediente o le sacó una foto, etcétera, cuestión que no ocurre obviamente con los documentos digitales. Por lo tanto, estamos empeñados obviamente en avanzar en digitalización y tener idealmente en un par de años toda la fiscalía digitalizada con carpetas digitales. Respecto a las 3 nuevas fiscalías, estamos funcionando ya a toda máquina con ellas, se espera tener implementadas, entiendo que a lo menos San Pedro de Atacama, que es un arriendo, y en el caso particular de Colchane también. Sí, Colchane, que son unos contenedores que se tienen que habilitar, también deberíamos tenerlos durante este año. Cabo de Hornos puede ser que se demore un poco más porque es una instalación un poco más compleja, pero deberíamos tenerlo de todas maneras ya durante el próximo año 2025. Pero de todas maneras señalar que lo que está de alguna manera topando con que esto sea propiamente una fiscalía es la falta de fiscales. De ahí en fondo viene nuestra necesidad del proyecto de fortalecimiento. Por lo tanto, estamos planteando que en una primera instancia estas van a ser fiscalías, pero probablemente van a partir como oficinas de atención de público, con fiscales que puedan concurrir, obviamente, como de alguna manera, por ejemplo, ocurre en el caso de San Pedro. Respecto a los proyectos GORE, efectivamente tenemos proyectos GORE en Arica, Tarapacá y en Maule. Ahí en el fondo son proyectos que vienen de arrastre, la verdad, no son proyectos que en algunos casos concluyen este año y otros concluyen durante el año 2025. Particularmente, por ejemplo, en el caso de Arica y Tarapacá tenía que ver con reforzar los equipos investigativos, reforzar también el fondo de la labor de atención de público, etcétera. Y en el caso del Maule, particularmente el énfasis ha sido en reforzar diferentes instancias también dentro de la respectiva Fiscalía Regional, pero han montado, por ejemplo, todo un sistema muy novedoso de atención de público, que se denomina Primer Contacto. Entonces, la verdad es que los GORES tienen que ver mucho con la presentación que han hecho las respectivas fiscalías regionales y para los cuales han buscado financiamiento. Tienen obviamente partidas, tal como yo señalaba, partidas que tienen que ver con inversión y otras que tienen que ver también con contratación de honorarios en cada una de estas fiscalías. En el caso de Aysén, que le llamaba la atención a la senadora Ensperger, efectivamente tenemos ahí una cantidad en el fondo de causas altas en relación con los 100.000, cada 10.000 habitantes, pero eso no necesariamente dice relación con el nivel de complejidad que afecta a Aysén. Tenemos obviamente una situación particular en el caso de las regiones más extremas, lo mismo ocurre en el caso de Magallanes, que sean muchos temas de delitos sexuales, etcétera, y por lo tanto ahí va también de la mano las prestaciones que se llevan a cabo, que son prestaciones en general más caras porque tienen que ver, por ejemplo, con acompañamiento psicológico, con sesiones de acompañamiento, etcétera. No necesariamente tienen que ver con crimen organizado. En cuanto a, si me permite, señor presidente, para darle la palabra al gerente de la División de Finanzas para que se pueda referir a la ejecución de 2 subtítulos que ustedes plantearon, que era el subtítulo 23 y el subtítulo 20, el que dice relación con los bonos de desempeño e incentivo. 21. Pero, Mónica, antes de darle la palabra, usted habló del proyecto de modernización de la Fiscalía. ¿En qué va eso? Porque dentro de... Después lo voy a preguntar a usted. Lo voy a preguntar a la señora Mónica. ¿En qué va eso? Porque dentro de las condiciones que nosotros pusimos, que esto debería estar este año aprobado para que entre en vigencia el 2025. A ver si... ¿Qué piensa la Fiscalía de eso? Respecto al proyecto de modernización, ¿se refiere al proyecto de fortalecimiento? Efectivamente está ingresado en el Congreso, se está tramitando en la Comisión de Constitución del Senado. Yo espero que ojalá termine luego la tramitación y de ahí tenemos que pasar básicamente a la Cámara. No podría apostar en el fondo que partamos el año 2025. La propuesta en el fondo que plantea el proyecto de fortalecimiento es una implementación gradual en 4 años. Nosotros esperamos que a lo menos, ojalá durante el segundo semestre del año 2025 tengamos ya proyecto de ley. Y el proyecto de ley tiene, por supuesto, un periodo de vacancia porque tiene que ver con la realización de los concursos propios para, por ejemplo,
contratar, digamos, los fiscales correspondientes, habilitar las nuevas oficinas que se van a requerir, etcétera. Hemos tenido, yo creo, un buen avance. Por supuesto, nosotros como Ministerio Público quisiéramos que esto fuese aún más rápido, pero estamos, y se ha puesto en fondo, me consta, la Comisión obviamente de Constitución para que efectivamente esto fluya. Gracias, señora Boric. Ahora le damos la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto del subtítulo 21, señor diputado, comentar, como sale aquí en la lámina, que en el mes de marzo se paga por una sola vez el bono de desempeño del Ministerio Público, ¿ya? Este bono, que es individual e institucional, que se paga en marzo, ocurre habitualmente todos los años que se paga, pero no están todos los recursos. Entonces, siempre va a ocurrir que va a tener usted en esta fecha un porcentaje mayor, porque no está todavía los recursos disponibles para para poder equilibrar ese mayor gasto. Nosotros lo pagamos con presupuesto nuestro, entre comillas, y después viene la plata de Hacienda para poder suplementar ese mayor gasto. Por eso que tenemos un gasto mayor, digamos. Pero eso siempre ocurre así, porque, como le decías, el monto son 17.000 millones. Son 17.000 millones adicionales que se pagan por una vez en marzo y que en el resto de los meses no se pagan. Por eso es que se genera esa escuadra. Pero después esos 17.000 millones se entregan dentro del presupuesto y ahí queda equilibrado. Esa es un poco la razón. Respecto del subtítulo 23, ocurre algo similar. Nosotros tenemos un presupuesto que nos dan, que en este caso son de 592 millones, pero la cantidad de desvinculaciones que hubo en el periodo supera a ese monto, ¿ya? Nosotros lo pagamos y después nosotros hacemos el ajuste, ya sea que el Ministerio de Hacienda nos entregue esas plata adicionales o que nosotros hagamos alguna reasignación, por ejemplo, desde el subtítulo 21 hacia el subtítulo 23. Como decía la directora, las desvinculaciones son básicamente por el artículo 81K, que está relacionado con la ley orgánica, y eso afecta a funcionarios, y también las otras desvinculaciones que están relacionadas con equipos directivos, principalmente fiscalías regionales, que cuando se designa un nuevo fiscal regional, habitualmente ese fiscal regional viene con un equipo directivo nuevo y, por tanto, las personas que dejan la institución hay que pagarle esta indemnización. Como nosotros no la tenemos presupuestada de antemano, no sabemos cuánto dinero se va a gastar. Por eso se produce este desbalance, pero después, como le digo, se ajusta, ya sea con platas que nos entrega presupuestariamente el Ministerio de Hacienda o con reasignaciones que hacemos nosotros, principalmente en este caso el subtítulo 21. Diputado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A ver, yo necesito entender lo siguiente. Acá, cuando yo veo presupuesto vigente, página 13, dice 23.000 millones, ¿no? Y cuando veo ejecución a junio, veo 30.000 millones. Entonces aquí tengo, a ver, no sé si me voy a entender o no. Este presupuesto, primero, la primera pregunta, el presupuesto que nosotros, que ustedes presentan, en el fondo, y que se aprueba por el Congreso Nacional para el Ministerio Público, ¿es estimativo? O sea, ¿ustedes pueden moverse dentro de esto? ¿O lo que ustedes presentan como cada partida, como cada programa, como cada ítem, como cada línea, no se puede mover? ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, efectivamente, al primer semestre llevamos 30.000 millones, de 23.000 que entiendo yo los vigentes y aprobados. Entonces, ya aquí me surge la segunda duda. Yo sé que enviaron un informe con las PMG y todo, pero yo quiero saber si esto está bien, también puestas las metas, porque esta sobre ejecución significa que hay personas que sobrecumplieron, que cumplieron más allá, o en definitiva se quedaron cortos de plata, ¿ah? Al final tenían más PMG, tenían más bonos y tuvieron que sacar plata de otro lado, ¿ya? Pero yo también quiero saber un poco si esto que dice acá, presupuesto vigente, es algo estimativo, ustedes lo pueden cambiar y modificar, porque lo mismo me ocurre acá. Cuando vemos el presupuesto que tienen vigente, no me cuadra con el presupuesto, con la ejecución hasta ahora. Prestaciones de seguridad social 592, 1.700. Prestaciones previsionales 461, vigente, 1.715. Y aquí las prestaciones del empleador, aquí hay una rebaja. Pero todo lo otro está sobre el presupuesto. Entonces, perdón, de donde yo vengo, a lo mejor funciona así acá.
Pero donde yo vengo el presupuesto no es estimativo, se respeta, digamos. Tengo hasta 592, tengo hasta 461, tengo hasta 130 millones, ¿me entiendes? No es que yo lo pueda suplementar por otro lado. Eso es lo que yo quisiera saber, digamos. Sí. Sí, y lo primero respecto del tema del subtítulo 21 y del pago del bono. El pago del bono se paga en el mes de marzo, pero se tiene certeza del pago en el mes de enero, ¿ya? Del mismo año. Es decir, cuando el presupuesto por ley ya está asignado. Y como es un bono que pudiese o no ganarse, o en una proporción que uno no sabe si se la ganará en 100%, 90% o no, entonces no está incorporado inmediatamente. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me entregan el presupuesto del 2024, en el presupuesto que yo tengo no está incorporado el pago del bono, porque no se sabe si por esas metas van a ser cumplidas o no. Eso lo sé yo recién en el mes de enero. Por eso que ocurre que nosotros ese monto, entre comillas, no lo tenemos, hasta que se apruebe por el Ministerio de Hacienda. Lo suplementa con un decreto. Claro. Justamente. Entonces, nosotros tenemos que pagarlo por ley en marzo y después lo que hace el Ministerio de Hacienda nos suplementa con un decreto por el monto por el cual nosotros estamos pagando. Y en ese minuto, perdón, es cuando en el fondo tienen dos ingresos a una partida, pero después la reasignan y quedan en el valor acordado. Sí. Tienen una propia y otra que viene de Hacienda, pero después reasignan y vuelve todo a su lugar. Y en el otro caso, señor diputado, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos un presupuesto vigente estimado respecto a lo que son las indemnizaciones, pero no sabemos nosotros cuánta gente va a dejar la institución, sea por el artículo 81 o por los cambios de fiscal. Ocurre, por ejemplo, en algunos años que hay 3, 4 fiscales que dejan las fiscalías regionales y viene el fiscal nuevo con 4 equipos directivos nuevos. Y nosotros no sabemos si se van a ir todos, si se va a ir la mitad o si se va a ir la cuarta parte. Entonces, lo que ocurre habitualmente, y que lo ha ocurrido principalmente en este año, es que las nuevos fiscales que han asumido han llegado con equipos completos nuevos y, por tanto, la cantidad de gente que se ha ido supera, desde el punto de vista monetario, los montos que nosotros teníamos presupuestados. Pero, desde el punto de vista del presupuesto total, nosotros no nos pasamos, porque eso es reasignable. Yo puedo, desde, por ejemplo, el subtítulo 21, si tengo disponibilidad, poder, digamos, financiar esto. Claro. Presidente, si me permite Ok, Raúl. solo adicionar a lo que dice el gerente, es que la planta del Ministerio Público ya llevamos más de 22 años. Entonces, cuando antiguamente se aplicaba un 81K, la cantidad de vacaciones era mínima, entonces el monto del cálculo del finiquito era bajo. Pero como llegó la pandemia y ya vemos funcionarios más de 21 años de carrera del Ministerio Público, cualquier aplicación de este artículo implica que el costo de cada funcionario es mucho más alto. Porque no me quiero equivocar, llevo años viendo los finiquitos del Ministerio Público, la cantidad de personas no ha aumentado. Lo que ha aumentado ha sido que tenemos funcionarios con muchos años de carrera y que tenemos que pagarle muchas vacaciones y además por cada año de servicio son 90 UF. Entonces por eso salen mucho más caros. Entonces ahí, en el fondo, los últimos años, como es un subtítulo excedible, nosotros lo que hacemos en el fondo es, en el subtítulo 21, de alguna manera, los cargos vacantes los vamos atrasando para tener un colchoncito para poder después solicitarle a la DIPRES que nos haga una reasignación y nos cubra esto. Y normalmente esto es en el mes de octubre, porque tenemos hasta el 31 de octubre para solicitar los cambios. ¿Nada más? Eso. Ok, muchas gracias. Señora Mónica, yo le doy las gracias por toda la exposición, por las explicaciones que nos ha dado. La vamos a esperar en el mes de octubre, a los 3, más el fiscal que se comprometió a estar en ese entonces acá con nosotros. Y bueno, tenemos a la señora Lourdes Espergue, que está acá y también está en Constitución. Así que le vamos a hacer el encargo que este proyecto ojalá lo aceleren, porque lo que más tiene que ver con el aumento fiscal y su equipo, y eso es algo que se necesita en muchas regiones del país. Por eso que yo sé que han hecho un trabajo arduo y largo, pero veremos si pueden sacarlo alto. La creatividad de los senadores que presentaron tantas indicaciones. Vamos a la mitad.
Archive las tomas. Ok, agradecer a todos, a ustedes también por todo lo que nos habéis puesto y nos veremos en octubre. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Gracias.